Buenas noches, esto es Ojo Público Preguntas, soy Nelly Luna y hoy hablaremos sobre en qué momento de la pandemia estamos. Durante las últimas semanas, el Perú ha presentado, bueno, las cifras oficiales han presentado un descenso en el número de fallecidos, luego de que durante los últimos meses el Perú ha sido uno de los, bueno, ha sido reconocido como el país con la tasa más alta de fallecidos por millón de habitantes, ¿no? Eso implica alrededor de 900, más de 960 muertes por millón de personas. Y hasta el 23 de septiembre, los registros del Ministerio de Salud reportaban más de 31.000 peruanos que habían fallecido diagnosticados con esta enfermedad. Hemos preparado con Gianfranco Guamán, que es el analista de datos del equipo, un resumen sobre este avance de la pandemia y cómo los casos han ido cayendo a través de dos cifras. En este primer cuadro que ustedes van a poder ver, se detallan dos líneas, dos curvas. La primera, las muertes registradas en el Sistema Nacional de Defunciones, que son casos asociados a COVID, y en la línea inferior, en celeste, son las personas reportadas como fallecidas por COVID según el Ministerio de Salud. En ambos casos, como se ven en las imágenes, la curva empieza a caer. Luego, si analizamos otro indicador, cómo es el exceso de muertes, y qué es el exceso de muertes para entenderlo, se refiere al número de fallecidos excedente o que está por encima del promedio usual en un mismo periodo de referencia, que puede ser en este caso el 2019 o el 2018. En esta curva, que también es para todo el país, del exceso de mortalidad en el Perú, también notamos que hay un claro descenso en el número de fallecidos. Hemos preparado algunas curvas más por región para poder entender también cómo ha sido el comportamiento del registro de estas muertes en otros departamentos. Y en la siguiente imagen lo que vamos a ver es lo que ocurre en Piura. Piura también fue una de las regiones más golpeadas por los contagios y por el colapso del sistema de salud pública. Y en esta región lo que se ve y nos dice en esta curva de exceso de mortalidad es que también hay una caída en el número de fallecidos. Esta otra curva es la de la región Loreto, la región amazónica más importante del país, y la región además donde un estudio de seroprevalencia dirigido por la Dirección Regional de Salud ha establecido que más del 70% de las personas se llegó a contagiar. También en esta región se ve una caída sostenida del número de fallecidos. Esta otra curva que hemos preparado es de Arequipa, una de las regiones económicas más importantes también del país, y como hemos visto con las anteriores, también registra una caída en el exceso de mortalidad. En esta siguiente curva es la de Lima. Ahí en Lima, a diferencia de las otras regiones, la curva de caída o el descenso no es tan pronunciado, pero sí hay una clara reducción del exceso de mortalidad. En otras regiones, como Amazonas, el descenso no es tan claro, pero de eso lo vamos a hablar luego, sobre qué ocurre también con el registro y con el avance o el monitoreo de los contagios y la pandemia en regiones como Amazonas o en Pucallpa, pero esto es lo que vemos en Amazonas. Todas estas curvas lo que reflejan es el exceso de mortalidad en el país y cómo se ha ido reduciendo en las últimas semanas. Pero ¿qué significa este descenso y en qué momento de la pandemia estamos? Precisamente para conversar sobre ese tema hemos invitado a 3 destacados investigadores. Está con nosotros Juan Mor, virólogo e inmunólogo peruano, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está Zulma Cucunabá, epidemióloga colombiana e investigadora del Imperial College de Londres. Y también está con nosotros Rodrigo Carrillo, investigador peruano, epidemiólogo
y científico de datos. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este programa. Y para comenzar, quisiera preguntarle, ¿qué te parece si comenzamos contigo, Rodrigo? A la luz de estos datos recientes en las últimas semanas, donde se ha notado esta caída en el exceso de muertes, pero también en los reportes oficiales del Ministerio de Salud, que entregan reportes diarios sobre el número de muertes con pruebas a fallecidos por COVID. ¿Cuál es tu análisis? ¿En qué momento de la pandemia estamos? ¿Se puede hablar ya de que hay un descenso de esta primera ola? Bien, muchas gracias por la pregunta y por la invitación y buenas noches con toda la audiencia y los colegas. En primer lugar, lo que mostraste son datos de mortalidad y como se ha visto en todos los gráficos que ha mostrado y la misma situación se puede observar en otras provincias por las cuales no ha habido gráficos en este momento, es un descenso en la mortalidad, ya sea en la mortalidad por COVID, 100% confirmada, también en el exceso de mortalidad, con la información que está disponible abiertamente por SINADET, y esta disminución está constante en las últimas 3-4 semanas. Esto sugiere que la mortalidad va disminuyendo. Sin embargo, eso tampoco es una indicación para cantar victoria o para decir que la pandemia ya está acabando. Vemos también distintas velocidades. La pandemia ha atacado en distinta magnitud, a distinta velocidad, de manera bastante heterogénea en distintas provincias, en distintos departamentos del Perú. Y como vimos también en las gráficas, más o menos en la región sur, la velocidad es un poco más elevada. Y también puede ser porque el mayor número de casos se dio hace poco. Mientras que en las regiones más del norte la velocidad está un poco más apagada, un poco más lento, pero es que también su mayor número de casos fue más hacia el inicio de la pandemia. Y básicamente es también un comportamiento de la pandemia en sí. En otros países vemos lo mismo, hay países que están bajando, hay países que están en casos con números sostenidos y hay países, como puede ser el caso de España, que está muy mencionado en los últimos días, con ya un franco rebrote, el caso del Reino Unido, donde también los casos están aumentando y ya se han empezado a tomar algunas medidas para prevenir. En ese sentido, creo que la conclusión es que estamos en una situación medianamente favorable, los números de mortalidad están bajando, pero no es un momento para cantar victoria, no es un momento, mucho menos para dejar las normas que hemos ido adquiriendo en las últimas semanas, mascarilla, distanciamiento, higiene personal, lavado de manos, etc. Es decir, no podemos decir que la pandemia ha sido superada ni que está controlada. No, de ninguna manera. Gracias, Rodrigo. Doctora Cucunava, buenas noches. La pandemia como el virus, y eso hemos hablado con usted en un programa anterior, desde la identificación del primer caso hasta su evolución, tiene ciclos de comportamiento, ¿no? Primero se importan los casos, luego pasamos al contagio comunitario, posteriormente hay un ascenso exponencial de estos contagios. Se habló luego de una meseta y que después de la meseta hay un descenso esperado y a partir de ahí nuevamente puede comenzar el ciclo nuevamente a través de una segunda ola. Y si nos puede explicar, por favor, de manera resumida, cuáles son estas fases, si las que he mencionado son tal cual como las venimos entendiendo y hemos aprendido además durante estos meses, y en qué etapa estamos en este momento desde el análisis de las cifras en la región y también de paso que nos cuente cómo va Colombia. Buenas noches. Buenas noches, Nelly, Rodrigo, Juan y todos los colegas y las personas que nos están viendo. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. La situación que vemos, como lo mencionaba muy bien Rodrigo, es muy distinta en cada continente, muy distinta en cada país y dentro de los países igualmente hay mucha heterogeneidad, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que a pesar de que hay como unas tendencias siempre por dentro, cuando uno va al detalle empieza a ver diferencias importantes. Sin embargo, uno sí puede decir que América Latina, pues como continente, con algunas pocas excepciones, tiene una estrategia que se llama de mitigación, ¿sí? Diferente un poco a la que tiene la mayor parte de Europa, que es de supresión, con excepciones también allá, donde también hay esquemas de mitigación. Entonces, cualquiera de los dos ya
no son lo que naturalmente sería la pandemia si no se hubiera intervenido. ¿Sí? Una pandemia sin intervención pues hubiera tenido un pico corto, altísimo de exceso de muertes y digamos que pasa porque no se hace nada. Pero como todos hemos hecho algo, eso altera la dinámica de la pandemia. Entonces depende de qué tanto hayamos hecho hasta ahora para controlarla. Hay ya entonces una proporción de la población que se ha expuesto y de alguna manera ha ganado cierta inmunidad, sea de corto plazo, no lo sabemos, aún eso no está muy claro, pero de todas maneras es una inmunidad que después de cierto valor empieza a tener un impacto en la dinámica. ¿Esto qué significa? Debido a que todos los países en general disminuimos nuestra tasa de contactos, el número reproductivo original que traía la pandemia bajó en la mayoría de los países, digamos, si suponemos que es 3, aunque eso puede variar de país en país. Entonces eso baja y sucede que se genera un pico local relacionado con un número reproductivo, no el de 3, sino con un número reproductivo mucho más bajo. Ese pico, entonces eso genera un pico inicial local. Depende de qué tan fuerte haya sido esa intervención, esa suma de intervenciones de distanciamiento físico, social. Entonces el pico va a ser más o menos grande, se genera un pico local, pero de todas maneras sigue quedando una proporción de la población todavía susceptible, y eso hace que una vez pase un primer pico, pues hay el riesgo de lo que se llama un rebrote. Eso está pasando en Europa exactamente de esa manera, pero la diferencia es que de alguna manera Europa hizo una intervención mucho más fuerte y duradera, de tal manera que la cantidad de personas que se infectaron en esa primera ola, llamémosla, es mucho menor que la que se ha infectado en América Latina. América Latina tiene, por número de habitantes, la mayor mortalidad del mundo. O sea, es una situación, de pronto a veces no somos conscientes de eso, pero la región de América Latina sí ha aportado por número de habitantes la mayor cantidad comparativamente con Europa, por supuesto con África, con Asia. Entonces es muy probable sí que la mayor parte de América Latina tenga una proporción de personas que se han infectado mucho mayor que la que tiene Europa. Eso ha significado, por supuesto, que nuestros sistemas de salud han estado mucho más frágiles en atender COVID y patologías no COVID también, pero a la vez, pues también hace que el futuro de lo que nos espera es relativamente distinto también a lo que le espera a Europa. Puede ser que algunas regiones de América Latina efectivamente el control fue relativamente tardío o insuficiente y se infectó una cantidad de la población suficiente para producir al menos temporalmente una inmunidad de grupo suficiente para evitar rebrotes en los próximos meses, a menos que haya una tasa de reinfección muy alta del virus que todavía lo desconocemos, pero yo sí creo que es muy probable que algunas zonas, especialmente las que se afectaron primero y donde hubo menos control y fue como muy devastadora, hay varias zonas en América Latina que ya muy probablemente tienen lo que se llama la inmunidad de grupo, y de alguna manera eso hace pues que tengan un riesgo menor de un rebrote grande, pero son zonas muy específicas. Yo no diría que es la mayor parte de América Latina, definitivamente no las capitales de los países de América Latina, que intervinieron todas bastante, pero son como algunos focos específicos donde el virus llegó y muy tempranamente afectó a la mayoría de la población. Uh-huh. Y, doctora, y en el caso del comportamiento de esta pandemia, estas segundos brotes o segundas olas son parte de un ciclo de una pandemia, las hemos experimentado en las pandemias anteriores. No necesariamente, no necesariamente todas, porque lo que yo decía depende de las intervenciones que se realicen. Uh-huh. En la pandemia de 1918, por ejemplo, que se hizo también distanciamiento social, no tan estricto como lo que se ha hecho en esta, pero algunas zonas donde la intervención fue más fuerte, entonces tuvieron 2 olas más o menos del mismo tamaño. En otras donde no fue tan fuerte, pues tuvieron una ola grande y luego una ola más pequeña. Y en otras donde lograron algo que se llama el óptimo de la mitigación, lograron una única mediana, pero donde lo que se llama el tamaño final de la epidemia fue menor que todas, que en las que tienen 2.
Entonces depende, no es como que haya un ciclo, como que las pandemias tengan un ciclo per se, ellas naturalmente no, sino que depende de qué tan fuerte ha sido la intervención que se realiza. Okay. Gracias, doctor. Juan, buenas noches. En el caso de este momento en el que nos encontramos, que es con un descenso, se ha comenzado a hablar de la inmunidad, ¿no? Que lo que venga después de este descenso de contagios y de fallecidos está asociado a lo que se haga a nivel de intervención en decisiones del gobierno hacia actividades económicas, hacia al comportamiento que asumamos como ciudadanos, y también respecto a la inmunidad que se haya adquirido en diferentes regiones. Y para eso son importantes los estudios de seroprevalencia, ¿no? ¿Qué tan importante es tener estos estudios, si nos puedes contar, y qué calidad deben tener, en base a qué? Porque hasta ahora los que se han hecho no todos son con métodos conocidos o no hay mucha información al respecto. Sí, buenas noches, Nelly y Rodrigo, Zulma. Buenas noches a quienes nos acompañan hoy día. Sí, es cierto, en este momento de la pandemia sí es importante hacer un estudio de seroprevalencia, ¿no? Porque nos va a dar una visión de qué tan expuesto ha estado las diferentes poblaciones, ¿no? Como bien lo mencionaba Rodrigo y Zulma, tenemos una distribución de la pandemia muy heterogénea, ¿no? En realidad, en todos los países es así. Y en nuestro país lo que se ve es que es bastante heterogéneo, ¿no? Hay algunos que han comenzado muy temprano, otros que se han retrasado. Entonces, por eso es importante hacer un estudio de evaluar cuánto de las poblaciones han estado expuestos al virus, ¿no? Entonces, aquí es importante aclarar un concepto de inmunidad que no es lo mismo que seroprevalencia, porque la seroprevalencia lo que mide es qué porcentaje de una población determinada se ha expuesto al virus. Y la presencia dependiendo del uso de un tipo de prueba, lo que nos va a decir es este individuo o esta población o este porcentaje de una población tiene anticuerpos contra SARS-CoV-2. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque recién tenemos 9 meses de conocer a este virus y se están dando casos de reinfecciones, ¿no? Y de reinfecciones algunos con formas sintomáticas o enfermedad leve, pero algunos también con casos severos. Entonces, tratar de pensar que un resultado positivo o una prueba serológica, una seropositividad, implica una protección a la enfermedad o el desarrollo de una inmunidad contra la enfermedad, es un poco temprano de hacer ese enlace, ¿no? Esa afirmación. Entonces, por eso es importante hacer el estudio de seroprevalencia. Nos va a dar este panorama de cuánta población se ha expuesto al virus. Y a partir de ahí, de tener un resultado sólido, confiable, con un diseño estadístico que nos permita realmente hacer un acercamiento real a lo que está pasando en las poblaciones, en nuestra población, nos va a permitir hacer siguientes preguntas, ¿no? Es decir, ¿cuánto es la seroprevalencia en Lima? O en Iquitos, o en Piura, o en Arequipa, ¿no? ¿Cuánto de esas poblaciones se han expuesto al virus? En algunos casos se ha escuchado que Iquitos, por ejemplo, tiene el 70% de una población expuesta al virus. Y algunos pueden pensar 70% de exposición o seropositividad está relacionado a inmunidad. Entonces, si bien es cierto, uno puede inferir de que algún individuo que se expone o una población que se expone pueda desarrollar una inmunidad, por el poco conocimiento que tenemos del virus, sería un poco apresurado, ¿no? Entonces, ahora, yendo particularmente a tu pregunta de qué tipo de pruebas deberíamos usar, muchas de las pruebas que se usan y de los que estamos viendo son en base a pruebas rápidas. Desafortunadamente, ya conocemos un poco más sobre las pruebas rápidas, los problemas de sensibilidad y especificidad que tienen las pruebas, y la certificación que no tienen muchas de ellas, ¿no? Ojo Público ha hecho un reportaje muy interesante de que muchas de estas pruebas no tienen certificación ni siquiera de
de la misma China, ¿no? Que es gran parte de donde vienen, de las que se comercializan en Sudamérica. Entonces, y adicional a eso, por ejemplo, está el concepto de resultados cruzados, de positividad cruzada, ¿no? Que sobre todo es importante, al parecer, que estas pruebas darían un resultado positivo, un falso positivo con anticuerpos contra dengue, ¿no? Es algo que se está escuchando por ahí, es algo que se debería aclarar, y sobre todo por el caso de Iquitos, ¿no? Porque si en Iquitos se asegura de que estamos llegando, que 70% de la población se ha expuesto al SARS-CoV-2, mi primera interrogante sería ¿cuántos de esos positivos son realmente una reacción cruzada a anticuerpos contra dengue? Es algo que no sabemos. Y en ese escenario es importante saber que hay alternativas que nos pueden dar un resultado mucho más confiable. Hay pruebas de ELISA o hay pruebas de inmunoensayos quimioluminescentes o incluso pruebas un poco más próximas a evaluar si un individuo está protegido, ¿no? Son pruebas de virus neutralización. Lo que buscan estas pruebas es básicamente la presencia de anticuerpos neutralizantes contra el virus. Lo que detectan las pruebas rápidas es esencialmente presencia o ausencia de anticuerpos. Si es que realmente son positivos, el individuo se ha expuesto a SARS-CoV-2, desarrollará anticuerpos, pero con esas desventajas que ya he mencionado. A diferencia de esto, las pruebas de virus neutralización, por ejemplo, detectan estos anticuerpos que bloquean al virus y que estarían más cercanos a estimar si realmente un individuo ha desarrollado o no ha desarrollado una inmunidad. Juan, estos estudios, la metodología de estos estudios ya han sido públicas porque hay varias solicitudes de grupos de investigadores peruanos solicitando que se hagan públicos los métodos de cómo se han llevado a cabo estos estudios de seroprevalencia, tanto el de Iquitos, como señalas, que marca alrededor del 70%, el de Lima, alrededor del 25%, y el de Lambayeque, que también está en esos porcentajes. ¿Son públicos o todavía no hay información sobre los métodos que se han utilizado para llevarlos a cabo? No, es una muy buena pregunta. No hay un documento, al menos personalmente yo no he leído un documento oficial que haya salido en una publicación, en una revista especializada que uno pueda analizar realmente la metodología, el diseño experimental del ensayo, ¿no? Entonces, pero lo que hemos escuchado es de algunos investigadores que señalan que esto está pasando. Entonces, por eso lanzo esa pregunta, ¿no? Estamos hablando de ensayos que se han utilizado pruebas rápidas, ¿no? Si es así, realmente estos ensayos de seroprevalencia tendrían ahí una desventaja, ¿no? Realmente no serían tan precisas en cuanto a la estimación de exposición, ¿no? Es muy distinto a estimar inmunidad, ¿no? Porque en el escenario que realmente esto se correlacione con la inmunidad, yo me pregunto, estoy inmune el día de hoy, pero lo podría estar en un mes, ¿no? ¿Cuánto tiempo durará esa inmunidad, ¿no? Es algo que no sabemos. Entonces, en ese punto donde vemos que al parecer los casos están cayendo, deberíamos aprovechar ese momento para realmente diseñar una estrategia a un futuro cercano. Hacer un estudio de seroprevalencia realmente sólido, serio, con un buen diseño, con una prueba, que realmente nos estime la exposición de los individuos y los niveles de anticuerpos protectivos frente al virus, no va a poder manejar a futuro. A partir de eso sí podemos diseñar estrategias. Si una población tiene un 50% de anticuerpos neutralizantes contra el virus, a partir de ahí podríamos iniciar una discusión, ¿no? Y decir, ¿qué podemos hacer con esta población? ¿Cómo podemos flexibilizar si es que es necesario hacerlo? O si necesitamos, al contrario, intensificar las medidas que estamos tomando. Ok, gracias, Juan. Rodrigo, en el caso de las decisiones que se han tomado y cómo se fueron diseñando las diferentes estrategias públicas para luchar contra el avance de la pandemia, en los países empezaron a desarrollar modelos matemáticos para tratar de entender estas proyecciones del comportamiento de la enfermedad. Y en el caso del Perú hubo muchas interpretaciones también, y tal vez nos puedes ayudar a entender
¿Qué es lo que nos dijeron estos modelos durante los primeros meses de la pandemia? ¿Qué hemos aprendido de ellos ahora? ¿Y qué es lo que nos dicen para los siguientes meses? Bien. Como mencionas, han habido distintos modelos, tantos hechos por instituciones extranjeras, el grupo de Sullman en Londres, el grupo de University of Washington en Estados Unidos. Son dos grupos bastante grandes, con mucha solidez metodológica para desarrollar y mucha experiencia para desarrollar esos trabajos. Han habido también esfuerzos locales por investigadores, matemáticos, ingenieros locales en la UNI, Católica. Y en general, hay una frase muy conocida en este mundo, de los modelos matemáticos, que todos los modelos son malos, pero algunos son útiles. Y en ese sentido, no nos pueden predecir el 100%, no son una bolita mágica que nos van a decir exactamente qué va a ocurrir y cuándo. Los modelos nos pueden guiar, nos pueden dar algunas luces de cuál puede ser el desenlace o cómo va a ser el escenario en las siguientes semanas, meses. Muy al inicio nos presentaban un escenario bastante desolador, un escenario donde el pico de la curva iba a ser más elevado de lo que realmente se dio, y fue en ese momento en donde se tomaron algunas medidas, como la cuarentena, el toque de queda a partir de la noche, y se empezaron a dar todas las recomendaciones que se han seguido dando y que poco a poco la población ha ido adoptando y haciendo parte de su normalidad. Lavado de manos, mascarilla, distanciamiento. Habían también modelos que nos hablaban, por ejemplo, del número de camas, ¿no? Tanto si es que íbamos a estar a la altura para responder con el número de camas de hospitalización, con el número de camas de hospitalización en servicios de cuidados intensivos, etc. Y de igual manera no nos daban las mejores estimados. Es decir, o sea, no nos auguraban un buen futuro. Pero nuevamente, ahí fue la reacción de las autoridades y la reacción también del público en general. O sea, separamos dos escenarios. En primero, la reacción de las autoridades, en donde se trató y se hizo un esfuerzo grande para aumentar el número de camas, aumentar el número de personal, etcétera, etcétera, y obviamente de los insumos y de todo lo que se necesita para implementar estos servicios. No solamente es la cama en sí, es el personal médico, el personal de apoyo, todos los demás instrumentos. Y después, por otro lado, está la responsabilidad o el compromiso que cada uno como ciudadano ha asumido, y al mejorar su comportamiento, al adherirse a las nuevas normas de convivencia, a tener cuidado, a evitar salir cuando esto no sea absolutamente necesario, a tener cuidado extra cuando tenemos, por ejemplo, personas vulnerables en la casa, adultos mayores, personas con comorbilidad, etc. Entonces, estos dos elementos, tan por un lado la respuesta del Estado y por el otro la respuesta de la sociedad, han hecho que los modelos al final han hecho que nuestra situación no empate con lo que los modelos predecían. Más bien han desencadenado en una situación bastante más favorable. Ahora, ¿qué nos pueden decir los modelos para lo que se viene? Realmente es muy complicado. Me parece que hay demasiadas variables en juego, hay mucho comportamiento de la población que puede variar de ciudad en ciudad, me refiero de provincia en provincia, departamento en departamento. Generar un modelo que nos diga qué va a pasar a nivel país puede quedar corto para cada una de las, entre comillas, micropandemias que tenemos en distintas regiones, en distintas provincias. Son útiles y es un ejercicio definitivamente que vale la pena dedicarle tiempo, atenderlo, analizarlo e interpretarlo con la fineza del dato, con la fineza con la cual se ha construido. Pero eso no nos encasilla a que este va a ser realmente el futuro, sino más bien nos alienta a probar que este modelo puede estar equivocado. Si nos augura un mal futuro, pues es nuestra responsabilidad como Estado y nuestra responsabilidad como persona hacer que ese mal futuro que nos augura efectivamente no se cristalice. Uh-huh. Y este diseño de los modelos si tenemos un corte desde hoy hacia los siguientes meses, ¿cómo incorpora, por ejemplo, las variables que hemos ido aprendiendo? ¿O es muy complejo hacerlo? Los factores culturales, sociales. Bueno, por un lado, el modelo lo podría incorporar, y quizás Sullman tenga más experiencia y su grupo haya hecho intentos de hacerlo.
Teóricamente los modelos podrían incorporar distintas variables de distinto tipo, comportamiento de las personas, la respuesta del sistema, número de camas, número de médicos, inclusive información de movilidad, ¿no? La información que se ha visto en movilidad por Google u otros sistemas, etcétera. Teóricamente el modelo podría incorporar. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta es a qué nivel tenemos esa información. Como bien mencionaba hace un momento Zulma, ahí la información a veces es más escasa cuando vamos más hacia abajo, a nivel de provincia, a nivel de región, provincia, distrito. Idealmente podríamos llegar hasta más abajo, a nivel de urbanización, nivel de barrio, nivel de manzana. Cada uno de estos microestratos se podrían inclusive comportar diferente. Y podría haber habido una primera ola en una zona, y en la siguiente ola va a estar en la zona contigua. Entonces, ¿cómo podemos predecir cada una de estos sucesos? Es bastante complejo. Pero de manera teórica, el modelo podría acomodar distintos tipos de variables. Va a depender, uno, de la información que tengamos disponible. Dos, de la calidad de esta información, qué tanto le podemos creer, qué tan bien recoge. Y tres, algo que también es importante, y como científicos de datos o como personas que trabajamos con datos, es no perder el contacto con las personas o de dónde viene la información. Como científicos de datos, como epidemiólogos, como analistas, a veces estamos detrás de una computadora con una base de datos, pero también conversar con la persona que ha estado en el campo, con la persona que ha estado involucrada en la recolección de esa información, o con las personas que están directamente trabajando ahí, pues te da una riqueza aún mayor para interpretar con mucho más fineza el dato, conocer exactamente qué es lo que nos está diciendo, y también identificar algunos determinantes. Si es que el dato nos está diciendo que hay, digamos, un pequeño rebrote, identificar cuáles pueden ser los determinantes. Quizás se ha perdido un poco la herencia, las nuevas normas, quizás es el número de camas que está escaso, en fin, entender desde el campo, desde ese contexto, para poder proponer medidas que ataquen cada uno de estos determinantes que estamos identificando, en base a lo que vemos del dato, pero junto con lo que la experiencia y la realidad nos está contando. Zulma, ¿tú coincides también con Rodrigo sobre este papel que han tenido los modelos durante esta pandemia? Creo que nunca se había experimentado tanto con los modelos matemáticos en tiempo real como en estos 6 meses, con la cantidad de datos, de información que se iba compartiendo y subiendo. Pero, ¿cuál es tu percepción? ¿En los modelos matemáticos pudieron ayudarnos a entender mejor, o crees que los factores sociales, culturales de América Latina terminaron distorsionando esas proyecciones? ¿Cómo lo ves tú ahora en perspectiva y también para lo que viene en los siguientes meses? Sí, yo creo que aún a pesar de que han pasado seis meses, seguimos teniendo algunas dificultades para hacer un balance sobre qué tan útiles o no fueron en ciertos contextos. Bajo la perspectiva que yo puedo ver que puede ser sesgada por el hecho de que es lo que hago todos los días, yo veo que han sido muy útiles, o sea, si no hubiéramos tenido esa herramienta a la mano, la mortalidad que se hubiera producido habría sido muchísimo mayor. El hecho, yo creo que hay una cosa fundamental a transmitir, digamos, a la población, y es que los modelos matemáticos no están diseñados para hacer predicciones, ninguno de los modelos matemáticos, y nosotros nunca los utilizamos para hacer predicciones. Lo que hacemos es otra cosa llamada proyección. ¿Cuál es la diferencia entre proyección y predicción? La predicción, que es un forecast, es para saber, por ejemplo, si mañana llueve o si mañana hace sol. Ese forecast, que también se hace en epidemiología, máximo se puede hacer 2-3 semanas, porque depende de qué es lo que está pasando hoy o ayer o el día anterior, de eso depende lo que va a pasar en las siguientes 2-3 semanas. Entonces nos da una posibilidad de hacer forecast de las siguientes semanas, y eso es muy útil para tomar decisiones de corto plazo. Pero para tomar decisiones a largo plazo no hay manera de predecirlas, no existen metodologías, porque depende de lo que hagamos de aquí en adelante, puede tomar diferentes caminos. Entonces, eso es a lo que le llamamos proyecciones. No son predicciones, son proyecciones que te muestran
si haces esto, más o menos obtienes este resultado. Si haces esto otro, más o menos obtienes este resultado. Pero cuando tú dices hacer esto, por ejemplo, reducir las tasas de contacto en 20%, no sabes cómo va a suceder en el tiempo, en los siguientes 3 meses, 4 meses, si se va a reducir 20% todos los días, o unos días 40 y otros días 10. Y entonces todo eso, no hay manera de que puedas predecir el comportamiento de las personas o que puedas predecir cómo van a funcionar los servicios de salud. Lo máximo que puedes hacer son proyecciones. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que se diga, digamos, en llevar a cabo estas, a la práctica, las estrategias de distanciamiento social. Los modelos no pueden decir ni siquiera si la gente puede salir de noche o de día, o si puede entrar al supermercado de A2 o de A3, o si puede... los modelos no alcanzan a ese detalle. Lo máximo que los modelos pueden decir es disminuir las tasas de contacto bajo ciertas estructuras en ciertas proporciones. Entonces, ya la implementación de esas estrategias en el detalle en cada sociedad depende del tipo de sociedad que haya, qué tanto la sociedad puede por sí misma aceptar ciertas condiciones, qué tanta flexibilidad, qué tanta enforcement, digamos, de todas estas actividades la misma sociedad y sus gobiernos realizan de acuerdo a cómo son los aspectos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo hecho de que los modelos proyecten potenciales escenarios justamente llevan a que los gobiernos tomen acciones. Y al tomar esas acciones, pues entonces los modelos nunca proyectan un único escenario, o al menos no los modelos de las instituciones que yo conozco, digamos, con reconocimiento y experiencia en esto, nunca proyectamos un escenario único, se proyectan una serie de escenarios, 5 o 6 escenarios, en los cuales tienes todo un rango de posibilidades que se presenta al tomador de decisiones. Se dice más o menos reducir en esta proporción las tasas de contacto, más o menos si el cumplimiento de las medidas es este, más o menos si el cumplimiento del uso del tapabocas, del lavado de manos, etcétera, es de estas proporciones, más o menos vas a obtener este rango de posibilidades. Entonces, ya el tomador de decisiones empieza a escoger de disminuir tasas de contacto, puedo hacerlo tanto, tal vez puedo mejorar la adherencia al tapabocas en tanto, y entonces empiezas a jugar un poco con esas proyecciones que nunca son predicciones. Si no existieran esos modelos, estaríamos un poco como mucho más ciegos hacia qué posibilidades hay. No se hubieran incrementado las capacidades de personal médico ni de unidades de cuidado intensivo en ninguna parte del mundo, muy probablemente, porque no había cómo. Es decir, esos modelos nos permiten al menos tener una idea de cuáles son las necesidades que vamos a tener. Por supuesto, a medida que avanza la pandemia, vamos mejorando. Esta es una rama de la epidemiología que, si bien ha estado muy desarrollada de alguna manera en Europa, ha sido poco utilizada en América Latina. Yo creo que también ha sido como un súper experimento a nivel mundial. Y en América Latina ha sido algo muy novedoso, pero no es tan nuevo. Por ejemplo, en Europa llevan muchos años utilizando modelos. Hay un grupo, por ejemplo, que se llama el SAGE, que es el Scientific Advisory Group for Epidemics Emergencies, para emergencias. Y estos grupos están compuestos siempre de modeladores, entre otros expertos, y siempre frente a todas las amenazas, bioterrorismo, epidemias, ellos proveen un input a los gobiernos para que ellos tomen unas decisiones. Creo que lo nuevo sí es en América Latina darse cuenta que existen estas herramientas y que las pueden utilizar y que se pueden utilizar en tiempo real, que a veces son más fáciles de utilizar, por supuesto, si van acompañadas de sistemas de datos libres en tiempo real suficientemente buenos para que alimenten adecuadamente los modelos. Pero igual América Latina todavía está experimentando en eso, en poner sus datos libres y en ser más eficiente en los sistemas de información. ¿Y hasta qué punto, Azurna, estos modelos podrían ajustarse a realidades más locales e incorporar nuevos indicadores? Sí, hay muchas cosas creo que ya lo ha mencionado Rodrigo y también Juan, varias de las cosas que yo pensaría que son importantes, digamos, partiendo del hoy hacia el futuro. Creo que un indicador muy importante de tener es la tasa de ataque. La tasa de ataque significa qué proporción de la población se ha infectado. Y como ya les decía,
puede que algunos sitios muy específicos, ciudades pequeñas o sitios muy específicos, esa tasa de ataque puede ser muy alta, no lo sabemos todavía. Hay otros donde es muy baja, pero ese sería el punto de partida, saber qué proporción de la población se infectó en cada uno de estos sitios, y el método que tenemos pues son los estudios de cero prevalencia, que como bien lo mencionaba Juan, tienen los retos de las pruebas diagnósticas. América Latina definitivamente tiene que ponerse muy serio, hacer sus estudios de cero prevalencia por ciudades que tengan representación, que tengan una metodología válida, etc. Hay muy pocos disponibles en América Latina, la mayoría son por muestras de conveniencia, es decir, que no han sido necesariamente representativos de toda la población, y entonces siempre nos genera ciertas dudas, o han sido en bancos de sangre, que son herramientas buenas, igual, pero no son con el diseño riguroso de un estudio de cero prevalencia. Es muy importante que eso se haga y que haya una inversión de los países en América Latina como parte de la respuesta, que hagan esos estudios, y yo creo que hay varios países que ya los han empezado. México empezó su estudio hace, creo, más o menos un mes, asociado a la encuesta nacional de salud. Entonces, simplemente es una encuesta que se hace de salud y le pegan, digamos, la cero prevalencia, y entonces tienen la oportunidad de recoger mucha información. Colombia inició también esta semana el Estudio Nacional de Cero Prevalencia, y así, no sé de otros países, pero todos deben llegar hasta allá. ¿Por qué es importante? Porque no es solamente qué proporción de la población se ha infectado, sino quiénes son. ¿Son los niños? ¿Son los adultos? ¿Son qué edades? ¿Qué tanto los adultos mayores? ¿Qué profesiones son las que han tenido mayor exposición? Y eso nos permitirá entonces trazar, alimentar los modelos y poder trazar como nuevos escenarios y nuevas trayectorias. Juan, y en el caso de estos diseños de seroprevalencia que también menciona la doctora Cucunabá, ¿en qué momento crees, bueno, en qué momento se deberían empezar a hacer, o a nivel más nacional, como los casos que menciona de México y Colombia? ¿Deberíamos estar, crees, empezando a diseñar y repensar este estudio de seroprevalencia a nivel nacional? Y además, ¿qué preguntas hacer también sobre edades, grupos vulnerables, comorbilidades? ¿Qué deberíamos tratar de entender y cuándo empezar? No, definitivamente, como lo mencionaba Zulma, yo considero que este es el momento adecuado para diseñar una estrategia de una evaluación nacional de cero prevalencia frente al SARS-CoV-2. Creo que en la región es un momento, en la región de Sudamérica es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un declive de casos, ¿no? Entonces, una proporción no menor se ha expuesto al virus. Entonces, ahora, en este momento, sí es necesario hacer un acercamiento de ver cuánta población en este escenario heterogéneo se ha expuesto al virus. Y como bien lo mencionó Zulma, es no solamente ver cuántos son, ¿no? Sino a qué poblaciones ha golpeado más el virus, qué estrato etario, ¿no? Porque es distinto si tenemos una gran proporción de adultos mayores que se han expuesto al virus, a tener un resultado en la cual una población joven sea la que se ha expuesto, ¿no? Principalmente esto relacionado al comportamiento de estos grupos, ¿no? Porque el comportamiento futuro de una población mayor no es la misma que una población que está en una edad económicamente activa, ¿no? Y que podría influenciar el resultado de esto, el futuro que venga, ¿no? Porque si, digamos, una población que está económicamente contribuyendo, económicamente activa, está no expuesta, es decir, que no podría haber desarrollado una inmunidad, entonces es básicamente una población susceptible al virus, y lo que conduciría al desarrollo de un nuevo brote, ¿no? Entonces, hay mucha información que se puede sacar de un estudio de seroprevalencia, pero sí considero de nuevo que el diseño es clave, ¿no? Es clave. Entendemos que estamos claros que la dinámica de la enfermedad es distinta por regiones. Lo que está pasando en Lima no es lo mismo que está pasando en Iquitos, lo que está pasando en el sur del país no es lo mismo que está pasando en el norte.
Entonces hay que sentarnos y hay que pensar bien cómo hacer este diseño experimental, ¿no? Porque si uno no hace un diseño y continuamos con estos estudios, como lo bien mencionas Tulma, con estudios por conveniencia, es decir, con un muestreo por conveniencia, en la cual no se hace un diseño adecuado para tener un panorama global, vamos a terminar teniendo o trabajando con un estudio que nos arroje un porcentaje, pero que no va a ser representativo de esa población determinada, ¿no? Entonces, no estoy al tanto, pero este resultado de 25% de estudio en Lima, que reclama una seropositividad en Lima, no sé si es un diseño por conveniencia. Entonces, definitivamente si es así, ese 25% no refleja lo que está sucediendo, lo que sucede en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, uh, creo que es el momento adecuado para juntar a los investigadores, a los epidemiólogos, a los estadísticos, a los profesionales que estén relacionados en modelamiento, para hacer un enfoque de múltiples visiones, ¿no? Y de esa forma tener un acercamiento mucho más preciso de la evolución, ¿no?, de la enfermedad. Y a partir de esos resultados que tengamos, yo creo que sí se puede hacer un ensayo mucho más a futuro, ¿no? Ya sabiendo cómo se ha comportado en esta primera ola, ya se puede hacer un manejo mucho más enfocado a lo que nos arroje ese resultado. Podremos establecer medidas mucho más restrictivas de repente para una población, y ser más flexibles para otros. Yo creo que por ahí va el futuro cercano que debemos manejar. Vamos a hacer un corte para el bloque de preguntas del público. Bueno, los invitamos a seguir planteándolas a través de la transmisión, compartiendo el hashtag Ojo Público Pregunta a través de redes sociales, o también compartiendo esta transmisión entre sus contactos. La primera pregunta es de Gonzalo Acevedo Rodríguez y pregunta lo siguiente: ¿hay algún valor de seroprevalencia que se pueda considerar seguro para relajar medidas de salud pública como cuarentena, apertura de actividades económicas? ¿Existen datos de otros países en el mundo? Hay un gran debate sobre lo que se conoce como el HIT, el Herd Immunity Threshold, es decir, cuál es esa línea de inmunidad de grupo, ese valor que sería necesario para evitar rebrotes. Es una discusión metodológica enorme, porque lo que sí sabemos es que los modelos que consideran heterogeneidad suficiente, que es heterogeneidad en la edad, en las tasas de contacto, en el tipo de contacto que se realiza, si es un contacto de hiperconectividad o de intensidad, etc. Como no todos tenemos la misma chance de tener contacto con todos, la sociedad se ordena por profesiones, por edades, por actividades. Entonces, hay unos grupos que tienen más probabilidad de tener más contactos y otros menos contactos. Eso hay que incluirlo en los modelos, nosotros los incluimos, y dependiendo de cuánta heterogeneidad haya, entre más heterogeneidad haya, ese valor de inmunidad es necesario para prevenir rebrotes, es menor. Pero cuando hay menos heterogeneidad, es decir, cuando hay más homogeneidad, ese valor va a ser mayor. Y de alguna manera eso nosotros lo incluimos desde las proyecciones iniciales. Por ejemplo, América Latina tiende a tener más homogeneidad en el contacto que lo que tiene, por ejemplo, Europa, específicamente el norte de Europa, donde la mayoría de la gente vive en hogares unipersonales y se tiende a comunicar solamente al día, a tener 5 contactos. En América Latina, en cambio, vivimos con familias de 3 generaciones y todos tenemos mucho contacto. Entonces, el contacto en América Latina es más homogéneo. El contacto en países nórdicos es súper heterogéneo. Eso hace que muy probablemente en América Latina esa línea de la inmunidad necesaria para prevenir rebrotes va a ser mucho más grande que en países que tienen esas características. Y esa es una realidad, digamos, social, cultural, económica que tenemos que enfrentar. Pero esa línea, además, no significa que las poblaciones no vayan a pasar de esa línea. Esa línea es si hiciéramos intervenciones optimizadas.
Pero hay otra cosa que se llama el overshot y es lo que va por encima de esa línea. Por ejemplo, podría suceder que la línea de inmunidad necesaria es 50%, como se ha dicho, para más o menos en un promedio, que se alcance al menos una inmunidad de grupo del 50%. Pero si no se toman medidas, ese 50 pasa a 70, por decir algo. Y ese exceso después del immunity threshold quiere decir que las estrategias de control no se optimizaron para evitar el exceso. Entonces hay mucha tela por cortar y todavía nos falta, digamos, llegar a un consenso mucho más preciso sobre eso. Y adicionalmente, si se llega a encontrar que la inmunidad es de corto plazo, pues realmente esa línea va a ser muy variable y va a cambiar y no va a ser fija. Definitivamente no lo es fija hoy lo que es para un país no es la misma realidad para otro, lo que es para zonas más predominantemente rurales no es lo mismo que para zonas predominantemente urbanas. Y no es lo mismo dentro de una misma ciudad para los barrios que viven con más hacinamiento y aglomeraciones que para barrios y sectores de una ciudad donde viven con mucho menos contacto. Entonces, todavía nos falta bastante para lograr definir como ese nivel por ciertas características. No sé si Juan o Rodrigo tienen algún comentario sobre estos datos. Sí, sí, el acercamiento que hace Zulma es muy cercano, ¿no? Pero hay que explicarle también, adicionar a esto a la gente, que el concepto de inmunidad de rebaño o herd immunity, ¿no? Nace como un modelo teórico en la cual las enfermedades se distribuyen en una población libremente. Y los que sean inmunológicamente más aptos, más fuertes, por selección natural sobrevivirán y aquellos no aptos sucumbirán y morirán. Entonces, esos individuos que sobreviven a esa enfermedad son inmunes. Y llega a un punto en el que cierto porcentaje de esa población, la capacidad de protectiva que se le ha brindado esa enfermedad a esta población, le brinda una inmunidad a esa población no expuesta restante. Entonces, lo interesante aquí es que conforme van conociéndose las enfermedades, hay intervenciones, ¿no? Se hacen intervenciones y esto va alterando la dinámica de la diseminación de una enfermedad. Entonces, ahí partimos de la premisa que un individuo tendría que ser inmune, ¿no? Entonces, a 9 meses de conocer el virus, ¿cuándo sabemos que un individuo se hace inmune, ¿no? Es decir, que resista a una segunda infección o a una segunda enfermedad. Sobre todo ahora que están comenzando a aparecer los casos de reinfecciones, el decir soy inmune a la enfermedad porque ya me infecté anteriormente, no es tan cierto, ¿no? Porque no se sabe que aquel individuo, como bien lo mencionó Zulma, que podría haber desarrollado una inmunidad, sea de corto plazo y que posteriormente se pueda volver a infectar. Entonces, yo creo que mucho se escucha en la gente, en los medios, hablar acerca de la inmunidad de rebaño, el herd immunity, tenemos que llegar a tal porcentaje, porque si llegamos a ese porcentaje, ya está, el resto estamos inmunizados y listo, podemos volver a la realidad. Entonces se ha creado esa percepción en la población y que desafortunadamente no es la correcta, ¿no? Porque tradicionalmente el acercamiento al herd immunity se ha asociado mucho a la seropositividad, a la seroprevalencia, ¿no? A una población que se ha expuesto al virus, 70% o 60% para SARS-CoV-2 ya llegó al experimento. Y como lo mencionaba anteriormente, ¿no? El hecho de que un individuo se haya expuesto al virus no significa que el individuo posteriormente sea inmune a la enfermedad. No se conoce aún la extensión de ese concepto. La Ni los seroprevalencia tiempos. y ni los tiempos en los cuales esa inmunidad que se ha producido podría protegerlo. Para otros coronavirus se conoce que la dinámica de los anticuerpos, por ejemplo, de 1 año puede llegar hasta 2 años, pero no sabemos qué sucede con SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, tratar de hacer una extrapolación o tratar de buscar nuestro objetivo, que nuestro objetivo sea llegar a
un porcentaje de exposición de nuestra población y creer que llegar a ese porcentaje ya nos brinda una inmunidad a todos, yo creo que al momento es una visión un poco errónea, ¿no? Y creo que deberíamos conocer un poco más al virus, a la enfermedad como tal, para tratar de hacer un acercamiento, una aproximación de realmente qué individuos o en qué momento un individuo posterior a la exposición se vuelve inmune, ¿no? ¿Qué parámetros realmente necesitamos medir para decir este individuo ya es inmune o esta población ya es inmune? Si seguimos haciendo o si hacemos lo que estamos haciendo, creyendo que por un porcentaje de cero positividad esa población está inmunizada, creo que este momento es un poco complicado hacer esa diferencia. Hay una siguiente pregunta, Rodrigo, de Ale Alejandro sobre las responsabilidades y también habla sobre las causas de cómo llegó el Perú a ser uno de los países con la tasa de mortalidad por millón más altas del mundo. La pregunta es si es que hay responsabilidad en la conducta y comportamiento de las personas o fue un diseño a nivel de estrategia sanitaria. Bien, muchísimas gracias. Antes de atender esa pregunta en particular, quería resaltar un par de puntos sobre el tema de los estudios de cero prevalencia. En primer lugar, comentar que los 3 estudios de cero prevalencia que se han discutido, el de Iquitos, el de Lima y el de La Libertad, han sido muestras aleatorias. O sea, en ese punto ha sido un punto favorable. Han sido muestras aleatorias de la población general. También ha habido otras experiencias con poblaciones selectas o no aleatorias, como cuando se ha hecho pruebas, por ejemplo, a usuarios de transporte público. Pero los 3 estimados que hemos comentado, más o menos 25% en Lima, alrededor de 70% en Iquitos, han sido en base a muestras aleatorias. Se ha comentado también de la importancia que pueden tener los estudios de prevalencia a nivel nacional. Sobre este punto estoy de acuerdo, pero también me gustaría que podamos conversar sobre las implicancias logísticas o los retos logísticos que esto puede tener. No solamente logísticos, sino de implementación, de recursos, etcétera, que pueden ser muy, muy grandes. Y no estaba enterado de lo que comentó Zulma. En Sanud es una encuesta de México que se hace todos los años y es masiva, tienen mucha experiencia en ello y felizmente, y qué bueno que puedan aprovechar. En nuestro contexto, quizás hacer una encuesta de ese tipo a nivel nacional puede ser más complejo. Una alternativa podría ser hacer estudios más pequeños, siempre con muestras aleatorizadas o random o al azar de la población general. Creo que eso no está en discusión. Creo que estamos bastante de acuerdo en que ese debería ser el approach más adecuado. Y obviamente al momento de diseñar el estudio, pues tener todos los cuidados para que haya un adecuado balance entre hombres y mujeres, un adecuado balance entre los rangos de edad, no muchos adultos, no muchos niños, sino un adecuado balance y quizás también hacer un adecuado balance en términos de profesión, etcétera, etcétera. Pero que puedan ser estudios más pequeños, localizados quizás en una provincia, en un distrito, y algo que también es importante es que puedan ser reiterativos, para conocer cuál es el progreso de la pandemia. Es decir, si hoy día hacemos un estudio de cero prevalencia a nivel nacional, con todo lo que esto implica en términos de recursos y logísticos, ¿cuándo podríamos volver a hacer otro? ¿O cuándo deberíamos volver a hacer otro nuevamente con un gran esfuerzo en términos logísticos, de implementación y de recursos? Quizás valdría la pena discutir y pensar si es que es más efectivo hacer estudios pequeños en ciudades que sean escogidas porque están empezando la pandemia o porque están terminando su mayor número de casos, etcétera, y hacer estudios de población general, aleatorizado, pero hacer uno este mes, pasando 3, 4, 5 semanas, otro más, y así sucesivamente. Es decir, focalizar los recursos de otra manera. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que Juan también tocó un punto absolutamente importante, en que expuesto no necesariamente significa inmune. Y en este punto me gustaría también tocar lo que se está muy en las noticias últimamente, que es lo de la vacuna. Es decir, por más que mañana haya una vacuna, que no es el caso, no quiere decir que me la pongo y ya nunca me va a dar. No quiere decir que me la pongo y debo olvidar los otros cuidados que ya hemos ido adoptando.
Va a requerir siempre de mucha precaución y mesura de la población, como bien señaló Juan. No es que lleguemos a un número mágico para estar en inmunidad de rebaño y pues simplemente regresamos a como éramos en febrero, enero o en años anteriores. Siempre va a haber todavía una responsabilidad de la población en general para mantener este nivel. Por más que lleguemos a un punto, por más que tengamos la vacuna, estas nuevas conductas o estos nuevos implementos que utilizamos a diario han llegado para quedarse por un tiempo más prolongado. Ahora, respondiendo la pregunta, si es que había una responsabilidad de las personas o un tema más de implementación de políticas o de medidas de prevención. Creo que hay una responsabilidad en ambos lados. Una responsabilidad en ambos lados. Las políticas se dieron en el mejor momento. Sí, obviamente no son perfectas, obviamente tampoco han sido contados los países en que han tenido una respuesta, digamos, perfecta. Un ejemplo muy interesante es Nueva Zelanda, pero a pesar de todo ello, pues recientemente también ha experimentado nuevos casos. Pero en todo caso, han habido políticas en el momento que se tuvieron que dar, que ellas, como bien mencionaba Zulma, pues nos hicieron ver que las proyecciones, que nuestra reacción fue mejor que las proyecciones, tuvimos menos casos, pudimos afrontar mejor los casos más severos, con mayor número de camas de UCI, etcétera, etcétera. Entonces las políticas cumplieron en el momento que lo tuvieron que hacer y nos ayudaron para no cumplir lo que las proyecciones nos auguraban, que no eran de todo favorables. Y después también tenemos una responsabilidad como individuos, y han habido muchos casos, el caso de la discoteca hace unas 3, 4 semanas, uno basta con salir a la calle y caminar unas cuadras y por lo menos te vas a encontrar con una o dos personas que se rehúsan a usar mascarilla o usar además los protectores faciales en el transporte público. Antes que se volvieran a cerrar los domingos, estaba muy discutido las reuniones familiares y reuniones de amigos, etcétera. Por más que la recomendación siguió siendo, y la lógica también nos dice que este tipo de reuniones pues deberían aún estar siendo evitadas, y actualmente todavía no estamos en un momento para ir a visitar a la familia, para ir a visitar a los amigos, por más que ya hayan un poco más de flexibilidad en las medidas que se han implementado. Entonces, considero que hay una responsabilidad más o menos compartida, en que nosotros, los ciudadanos, han adoptado ciertas medidas y en algún momento se pueden relajar o podemos hacernos de la vista gorda con algunas y no cumplirlas al 100%. Y desde el lado de las políticas, quizás se pudieron haber hecho antes, quizás se pudieron hacer de otra manera o en otra magnitud, pero sin lugar a dudas fueron lo mejor que se pudo hacer en ese momento, con toda la evidencia que había disponible y focalizada donde más necesidad había. Recordemos que también empezamos desde un punto de bastante desventaja. Éramos uno de los países con el menor número de camas de UCI, con un sistema de salud fragmentado y debilitado. Entonces, realmente empezamos, comparados con otros países de la región, y evidentemente comparado con otros países de otros continentes, empezamos bastante rezagados y se ha hecho un esfuerzo bastante grande para poder cerrar lo mejor posible esta brecha. Vamos a pasar brevemente a la última pregunta que ha hecho Hernán Alexander Sinche para Juan sobre las reinfecciones. Hemos hablado de este tema en un programa anterior, entonces, Hernán, te pedimos si ahora te van a compartir también por esa transmisión el enlace del programa específico donde hablamos sobre reinfecciones, pero ahora, Juan, si puedes hacer un pequeño resumen, sí, cortito, por favor, para seguir con la conversación luego en torno a lo que se viene en los próximos meses sobre estos casos donde la evidencia es más sólida respecto a las reinfecciones. Corto, por favor. Sí, han habido una serie de reportes de casos de reinfecciones. Me parece que ya hay hasta 15 casos de reinfecciones. En lo que esencialmente lo que se ha hecho es un casos de individuos que tienen una infección inicial y luego se recuperan, ¿no? Son derivados a casa. En esa primera infección se le hace una prueba molecular, salen positivos. En estos casos se guarda la muestra y para estos individuos se guardaron las muestras y luego este mismo individuo comienza a hacer una presentación clínica moderada en algunos casos, otros casos, o en el caso de Hong Kong, el primer caso que se reporta,
simplemente se hace un monitoreo y le hacen un hisopado al individuo y vuelve a salir positivo. Con un periodo de 3 a 4 meses aproximadamente de ser negativo o haber sido enviado a casa porque ya no tenía enfermedad clínica. Entonces se hace el análisis de los dos casos, analizan los dos virus y encuentran que el virus no es el mismo. Entonces, a raíz de eso, ellos concluyen de que este segundo evento sería una reinfección. Porque si bien es cierto, los dos virus son SARS-CoV-2, la característica genética del virus indica que ambos no son los mismos eventos. No es que es una misma infección, que el individuo nunca se recuperó, sino que son dos casos temporalmente distintos y que son ocasionados por virus SARS-CoV-2 ambos, pero con características distintas. Entonces, una ligera mutación, ¿no? Con ligeros cambios genéticos, mutaciones, como bien lo mencionas, indican que son dos virus distintos. Entonces eso abre la puerta y indica a la discusión de que las reinfecciones son posibles, ¿no? En el caso de los virus, de los coronavirus, las reinfecciones no son raras, ¿no? Eso debemos tenerlo claro. Lo que sí debemos enfocarnos es ver qué pasa en ese segundo evento, ¿no? En el caso de Hong Kong, el individuo no desarrolla en el segundo evento no desarrolla una enfermedad clínica y es básicamente lo que esperaríamos de nuestra inmunidad, ¿no? En un primer evento el individuo se recupera, desarrolla una inmunidad y en el segundo evento el individuo es capaz de encontrarse con el virus, es capaz de infectarse, pero no desarrolla enfermedad. Eso es lo que esperaríamos nosotros en la mayor cantidad de casos. Y que sería muy bueno para nosotros porque nuestra inmunidad es capaz de protegernos ante una segunda infección. Sin embargo, han habido casos también en Bélgica y en Estados Unidos en el cual esta segunda infección sí lleva a una enfermedad clínica y en algunos casos hospitalización. Entonces eso sí nos comienza a preocupar desde el punto de vista inmunológico porque algo pasa en esta segunda infección que no es tan sólida como para protegernos de esta segunda infección. Ahora es cierto que de los casos que se han reportado son pocos, ¿no? Y no sabemos cuál es la extensión de los casos de reinfecciones que suceden, ¿no? Entonces, creo que hay que ponerle un poco más de atención a los casos de reinfecciones. Si en la mayoría de los casos de reinfecciones el segundo evento es más leve o asintomático, yo creo que eso sería muy bueno para nosotros porque indica que la inmunidad que estamos desarrollando es suficientemente protectiva para un segundo evento. Si la mayoría de casos, la enfermedad que se desarrolla posteriormente es moderada, severa o incluso que nos pueda llevar a la muerte, ahí sí sería un poco más preocupante, no solamente para las infecciones, sino de repente también para la protección que nos puede brindar las posibles vacunas que aparezcan en un futuro. Sí, el tema es que conocemos todavía tan poco sobre el comportamiento de este virus que en realidad no deja de sorprendernos y alertarnos en algunas veces. Vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas en torno a insistir con el tema de los siguientes meses porque hay mucho entusiasmo, digamos, por usar un término, sobre esta caída de casos y de contagios, pero a veces este entusiasmo puede nublar también nuestras estrategias, ¿no? Entonces, en Perú, Zulma, por ejemplo, te comentaba antes del programa que en octubre se va a reactivar la cuarta fase de la economía, lo que supone que bares, gimnasios, casinos van a poder retomar sus actividades y justo en un momento en el que, como los gráficos que les hemos presentado, hay un descenso en casos de contagio, pero también en número de fallecidos. ¿Cómo podemos asumir, y mencionabas también el caso de Colombia, que también hay una caída de contagios, cómo debemos asumir nuestras estrategias para los siguientes meses, abriendo nuestras economías y al mismo tiempo tratando de evitar una segunda ola, que ya es además un hecho que se ha registrado pues, en Francia, en España, lo que estamos viendo? ¿Cómo hacer que esa segunda ola no sea tan dura o si hay alguna forma de evitarla? De acuerdo. La estrategia que han utilizado en Europa primordialmente para evitar, si se dijera de alguna manera, la segunda ola fueron estos programas supermasivos de testeo, rastreo, aislamiento selectivo.
Esos programas funcionan muy bien mientras el número de casos sea pequeño, pero llega un momento donde el crecimiento comienza a ser exponencial, y esto le ha pasado a Hong Kong, a Taiwán, a Europa le está pasando en estos momentos, y es que hay una capacidad máxima diaria de recursos, de testeo y de rastreo, que hace que llegue a un punto donde ese sistema no logre prevenir una segunda ola. Eso es lo que está pasando ahorita en Europa justamente. Y en ese punto debe volver algunas restricciones, lamentablemente. Se deben, o los países optan por reiniciar algunas actividades de distanciamiento social mucho más intensas de las que había venido después de que pasara la primera ola. Entonces yo creo que América Latina no está, digamos, siempre un poco detrás de lo que está pasando en la transmisión en Europa y en Asia, pero pues justamente eso es lo que tenemos que ver, eso que nos enseña en nuestro contexto local. Con menos dinero. Con menos recursos, con programas de testeo que lamentablemente no se han podido implementar en esas magnitudes en América Latina. Prácticamente solo un país en América Latina ha logrado, Uruguay, implementar por población un sistema duro de testeo y rastreo, pero la mayoría de los países de América Latina, con unos más que otros, pero sigue siendo muy incipiente. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, pues, obviamente las medidas de distanciamiento social, que yo creo que ningún país de América Latina quiere volver a las cuarentenas. Hay un efecto social y económico muy fuerte que nos protegió, digamos, de una mortalidad muy dura en una primera ola, pero yo creo que debemos ser un poco más creativos en esta segunda etapa, en la posibilidad de tener estrategias adaptadas a las realidades locales y estrategias que cada vez permitan hacer intervenciones mucho más focalizadas y no tan generalizadas. ¿Qué debe permanecer siempre? Debe permanecer el uso del tapabocas. Tenemos evidencia científica ya muy fuerte de la necesidad del uso del tapabocas en todos los espacios cerrados, la distancia física, el lavado de manos. La segunda cosa que debe permanecer es, idealmente, evitar los espacios de riesgo. Un bar es un espacio de riesgo. Yo diría que en la medida de las posibilidades, hay muchos espacios de riesgo, pero ¿cuáles son los de mayor riesgo? Los que son sitios cerrados, donde no se use mascarilla y donde se hable o se cante, porque es la forma en que más se transmite. Y pues un bar, una discoteca, digamos, es todo eso, ¿no? Entonces la gente no está utilizando tapabocas y además está cantando y hablando duro, porque por el sonido pues es normal hablar duro. Entonces es un espacio perfecto de súper propagación. Ahora, de todas maneras, hay toda una industria del entretenimiento que se ha visto muy afectada en América Latina. Yo creo que debemos también pensar en eso, pero hay que buscar en lo posible la forma de adaptarnos más a los espacios abiertos. Y digamos, tiene que haber una intención real de que la economía trate de adaptarse un poco a eso, que recuperemos actividades de esparcimiento en las cuales haya menos riesgo y ya, digamos, está creciendo la evidencia de lo importante que es retomar esas actividades en toda la medida de nuestras posibilidades sean espacios abiertos. Creo que entonces ese sería un segundo punto. O sea, el primero sería mantener las medidas de protección personal, el segundo tratar de evitar situaciones de hipercontagio, que son específicamente los que llamamos las 3C, lugares cerrados, concurridos y con contacto cercano. Y la tercera, pues seguir fortaleciendo el sistema de salud y los sistemas de vigilancia, porque en el momento en que empiecen a aumentar los casos, si sucede que es posible, en este momento no podemos predecirlo de forma grande, pero teniendo datos adecuados podríamos llegar a hacer algunas proyecciones donde hay más riesgo a nivel subnacional, a nivel local, qué sitios podrían tener más riesgos de un rebrote y más o menos en qué épocas. Entonces, esos sistemas de vigilancia, datos libres y el fortalecimiento de las capacidades analíticas es muy importante como estrategia para afrontar esas posibilidades de rebrotes. Gracias, Zulma. Si Rodrigo, ¿quieres complementar? Gracias. Creo que Zulma
lo he dicho todo, es una respuesta súper completa y estaría de acuerdo. Creo que no podemos enfatizar suficiente la necesidad de actividades al aire en espacios abiertos. Tratar de quizás movilizar ciertas actividades o ciertos negocios que siempre han estado por excelencia en lugares cerrados como bares, pero otros quizás, podríamos hablar quizás de gimnasios, trasladar los gimnasios o las actividades deportivas a espacios abiertos, eh, siempre manteniendo también las otras medidas de seguridad, el tapaboca, etcétera, etcétera. Pero sí, siempre privilegiar los espacios abiertos. Un ejemplo también muy cotidiano son los ascensores, ya sea en el edificio donde vivimos, donde trabajamos. Si es que hay una escalera, y más aún si es que esta escalera está en un espacio abierto, privilegiar el uso de la escalera versus el ascensor, y si es inevitable usar el ascensor, pues hacerlo individualmente o con pocas personas, y evidentemente siempre, siempre con el tapaboca y el lavado de manos, la higiene de manos luego de manipular las puertas o los botones del ascensor. Rodrigo, en estos meses que han estado, o sea, digamos, tú has estado analizando mucho los datos de la pandemia en estos 6 meses. ¿Hasta cuándo más deberíamos diseñar? Y eso es algo que me parece importante como tratar de transmitir también a los ciudadanos, que la pandemia no tiene un periodo fijo de caducidad. No es que en un momento determinado vaya a desaparecer, ni siquiera la vacuna es garantía de que la pandemia vaya a desaparecer. Entonces, y siempre me da la impresión de que estamos esperando de que en algún momento, cuando esto se acabe, vamos a retomar a la normalidad. Te pediría si nos puedes aclarar desde las proyecciones de lo que ocurre en el Perú, cuánto necesitamos los ciudadanos tener en cuenta que hay que adoptar como parte de nuestra cotidianidad a un futuro, incluyendo el 2021, estas prácticas sanitarias y también el cuidado respecto a lo que Zulma señalaba como acudir a lugares cerrados o evitar lugares concurridos de mucho riesgo. Bien, pues sí, creo que es la pregunta del millón, ¿no? Todos quisiéramos saber en qué momento pues esto se acaba, pero como bien dices, no es un botón que está prendido y apagado y un día hay pandemia, al día siguiente todos estamos como era antes. Realmente hay bastantes proyecciones, quizás uno maneja mejor los números, hay algunas que podrían hablar de mediados del próximo año, hay otras que pueden hablar ya inclusive desde el 2022. Si vemos un poco la historia, y también comentábamos de la pandemia de 1918, duró aproximadamente 3 años. Obvio, claro, son contextos bastante distintos, se han tomado medidas a nivel poblacional e individual bastante disímiles, pero no me atrevería a dar un estimado, no me atrevería, creo que hay bastantes variables y es un escenario bastante cambiable y depende también de la reacción de las personas, depende también de la reacción de los sistemas, como para decir febrero, mayo, junio del próximo año podríamos estar llegando a un desenlace. Creo que todavía es prematuro y quizás sería hasta irresponsable decir una fecha, no solamente una fecha exacta, sino inclusive una fecha más o menos aproximada. Creo que sí lo que es necesario y reafirmar es que las medidas de protección que hemos estado asumiendo y los cuidados que se van a asumir y las restricciones que van a haber, inclusive después de la etapa 4 de la reactivación económica y cómo se empiece nuevamente a asistir a eventos o a restaurantes o a lugares de esparcimiento, etcétera, pues siempre van a haber ciertas limitaciones y ciertas restricciones que debemos ya asumir, como se ha venido haciendo, que van a perdurar pues algunos meses más. Okay. Vamos a ir con una de las últimas preguntas. Quiero comenzar con Juan y se las voy a plantear también a ti, Zulma y Rodrigo, para tratar de entender qué hemos aprendido de estos 6 meses que se viene analizando, entendiendo y conociendo también el comportamiento de este nuevo virus. Juan, ¿cuáles crees tú que han sido los principales errores de los que deberíamos aprender en la interpretación de los estudios y las cifras? Porque una de las principales consecuencias incluso que ha habido en
desborde de información, de papers, de nuevo conocimiento que se ha ido generando, ha estado asociado también a mucha desinformación, han habido interpretaciones libres de los datos desde diferentes también sesgos. ¿Cuál es tu punto de vista? Y luego pasamos también con Rodrigo y Zulma sobre cuáles crees tú que han sido esos principales errores en la interpretación de los datos o la evidencia en estos meses. Sí, yo creo que uno de los grandes errores, particularmente en Perú, ha sido el tratar de utilizar las pruebas rápidas como una medida de detección temprana de las infecciones. Entonces, ese ha sido un error gravísimo, porque evidentemente las pruebas rápidas lo único que mide es exposición y mide exposición tardía, es decir, la positividad que da una prueba rápida lo da en un rango de una semana a más, ¿no? Entonces, si ya ese individuo incluso ya desarrolló un grado de anticuerpos, ese individuo ya no, tal vez, no diseminaría la enfermedad, ¿no? Como al parecer sucede en ese momento en el que ya sale una prueba positiva, una prueba rápida de anticuerpos, ya el individuo no es infeccioso, ¿no? Entonces, estamos básicamente yendo una semana tarde a encontrar individuos que en el pasado diseminaron el virus, ¿no? Entonces, yo creo que eso se debió eliminar desde marzo. Aún lo seguimos usando por alguna razón, que la verdad no la entiendo, pero deberíamos eliminar las pruebas rápidas porque no. Y deberíamos hacer un esfuerzo de utilizar otras pruebas. Hay un concepto que en medicina veterinaria se conoce como pruebas de diagnóstico y pruebas de screening, ¿no? Ahorita nosotros no nos interesa hacer utilizar pruebas de diagnóstico. Nosotros nos interesa pruebas de screening. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene un amplio rango de presentación, ¿no? Tenemos los asintomáticos, tenemos los presintomáticos, tenemos los sintomáticos que hacen una enfermedad respiratoria, tenemos los sintomáticos que no hacen enfermedad respiratoria, que hacen enfermedad entérica, neurológica, cardíaca. Entonces, ante esa gama de presentaciones de las infecciones por este virus, necesitamos herramientas que nos permitan detectar qué individuo está infectado en ese momento en el que corremos la prueba. No si estuvo infectado en el pasado. Nos interesa saber si estoy yo infectado ahora, porque si yo estoy infectado ahora, soy un potencial fuente de contagio. Entonces, ante ese escenario, entendible es que de repente el país no tuvo la capacidad en un inicio de desarrollar pruebas moleculares, pero sí hay pruebas alternativas como pruebas de antígenos. Yo creo que es algo que en Estados Unidos está cobrando mucha fuerza desde hace unos meses. Yo creo que esa debería ser también una alternativa, ¿no? En adición a estos esfuerzos que hay en el país de diseñar pruebas rápidas moleculares, también se deberían utilizar las pruebas de antígenos, las pruebas que detectan antígeno viral, que detectan al virus, parte del virus. Yo creo que son pruebas mucho más baratas incluso que las moleculares rápidas. Son pruebas que se la puede realizar uno en su casa, ¿no? Se compra un kit, uno la tiene en su casa y uno cuando siente que tiene sintomatología de la enfermedad, se corre una prueba y en 15 minutos o en media hora uno sabe si es positivo o negativo. Es cierto que estas pruebas tienen un menor grado de sensibilidad con las pruebas moleculares, pero es mucho mejor tener una prueba de fácil acceso, que uno la pueda correr de un día a otro, es decir, que yo tenga el resultado en 15 minutos, en media hora, pero que si en el escenario que me sale negativo, yo me la puedo repetir al día siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que, y nos va a permitir una mayor cobertura. Entonces, si complementamos las pruebas moleculares que ya están incrementando en número, y le ponemos fuerza a las pruebas moleculares rápidas que varios laboratorios están intentando diseñar en el país, pero a eso le adicionamos las pruebas de antígeno, yo creo que nos va a permitir tener una mayor cobertura para detectar a los casos infecciosos, ¿no? En este momento que están cayendo, yo creo que es el momento preciso, no solamente de hacer los estudios de seroprevalencia, pero seguir con las pruebas masivas para detección de individuos que transmitan la enfermedad, que transmitan al virus. Yo creo que esa es una parte fundamental del manejo en esta fase que viene. En cuanto a la información que se sale diariamente y que cambia, todo lo que conocemos del virus cambia muy,
muy rápido de un día a otro. Hay cosas que se mantienen, hay cosas que se robustecen y se hacen más sólidas, pero hay noticias nuevas, información nueva que comienza a aparecer. Entonces, esto para la gente que nos está viendo y que nos escucha, es importante siempre tratar de buscar diferentes fuentes de información. Yo encuentro un artículo publicado, me interesa saber si ese artículo ha pasado por una revisión por otros pares de investigadores y ha sido publicado en una revista confiable, de dónde viene la fuente, si es que hay otros investigadores que han encontrado lo mismo, ¿no? Porque esto entra el concepto del meta-análisis. Comenzamos a hacer diferentes análisis que confluyan con los mismos resultados, hace que ese resultado sea mucho más sólido. Si encontramos un hallazgo de alguien que indica o sugiere que el virus ha sido fabricado en un laboratorio en China, entonces a mí me interesaría saber quiénes más están encontrando lo mismo. Y lo que la evidencia sugiere ahora es que este virus ha venido de la naturaleza, ha venido en origen de murciélago, puede haber tenido o no un hospedador intermediario y saltó a los humanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que uno comienza a recibir y que desafortunadamente algunos tratan de interpretarlo a su conveniencia, hay que decirlo así, ¿no? En Estados Unidos están tratando, hay un contexto político muy fuerte y hay mucha información que a veces no es muy confiable, ¿no? Entonces hay que tratar de ser cuidadoso con la información, no solamente la que uno absorbe y la que uno recibe, sino de la que uno pueda difundir, ¿no? Porque si tenemos una plataforma de llegar a una población mayor, podemos llegar a confundir a la población enviando información errónea, ¿no? Entonces siempre tratar de buscar las fuentes y que mientras más fuentes confiables y más fuentes tengamos de una información sería mucho, mucho mejor. Gracias, Juan. Rodrigo, y en el caso, ¿tú cuáles crees que han sido estos principales errores en la interpretación que han tenido las cifras? No sé si tienes algo vinculado a Perú o si crees que ha sido también un problema más amplio que involucre a más países. A ver, en relación a las cifras, en bastantes lugares ha habido bastante heterogeneidad, ¿no? Y se comentó bastante, por ejemplo, con el número de muertes, ¿no? Que si eran los casos confirmados más sospechosos, si eran solo con pruebas rápidas, si eran solo con pruebas moleculares, etcétera. Y en algunos países se tomaron distintas decisiones y se reportaban distintas cosas. Entonces, al final, lo que hay que entender es interpretar el dato, de dónde viene, interpretar el dato en el contexto en el cual se generó, siguiendo la metodología que han reportado. Creo que de ahí algo súper importante es la transparencia, para que nos permita interpretar el dato. Es decir, este dato se generó a partir de este indicador, sumando A, B y C. Entonces, el científico, y acá hay un concepto muy importante que es la prensa científica. Estos profesionales pueden ayudar a traducir estas interpretaciones o a traducir estas conclusiones en términos que sean más amigables para la población en general. Pero el término de transparencia creo que es muy importante y que nos va a permitir identificar e interpretar la información de la mejor manera. Si no sabemos de dónde viene, realmente es un dato, entre comillas, oscuro y puede fácilmente malinterpretarse. Después, otro punto importante es que ha habido bastante información, ha habido un bombardeo de información y de la noche a la mañana hubo bastantes personas que empezaron a hacer análisis de datos, que empezaron a comentar sobre X, sobre Y, etc. Y creo que eso es una práctica saludable y es bienvenida y se saluda como ha habido un escrutinio de la información por la sociedad civil, por distintos científicos, por personas de distintos backgrounds, distintos antecedentes, y eso ha permitido, pues, enriquecer la discusión. No obstante, también hay que, y como mencionaba Juan, hay que saber interpretar de dónde viene la información, en qué contexto, qué persona la está proveyendo, cuál es la fuente de la información, cómo está siendo analizada, inclusive si es que puede tener alguna intencionalidad, en algún contexto político, algún contexto de sesgo o de conflicto de intereses, etc. Entonces, que eso nos va a permitir saber realmente
cuál es la información más fidedigna y a la cual debemos confiar. Contrastar la información creo que es un excelente ejercicio, no solamente desde el punto de vista científico quienes ejercemos esta profesión, sino también de la población general, corroborar si es que lo mismo dice esta noticia versus esta otra noticia, y a partir de ello formar una opinión un poco más sólida y robusta. Y finalmente, el aspecto de educación científica. Creo que hace un par de jueves antes, uno de tus invitados comentaba cuál era el proceso de la publicación de artículos científicos, la revisión por pares, el envío de un artículo, etcétera, etcétera. Y que eso le da cierta solidez a los hallazgos y y hace que los hallazgos sean interpretables por la comunidad científica e idealmente en un lenguaje que pueda ser interpretable por una audiencia un poco más amplia. Entonces, que la población también en general pueda entender cuál es este proceso para que valore los distintos grados de evidencia, que puede ser un artículo científico versus una opinión personal, muy respetable, por supuesto, pero que está en un distinto nivel que una publicación científica que ha pasado todo un proceso de evaluación, de publicación y un proceso más largo, etcétera. Y finalmente también la parte de reproducibilidad, ¿no? Es decir, hay muchas experiencias que se están compartiendo. Al inicio, por ejemplo, los casos que aumentaba Juan de reinfección eran 2, 3, ahora pueden ser 10, 12, Juan habló de 15, pero ir comprendiendo cómo la cantidad de evidencia científica se va acumulando y se va llegando a conclusiones un poco más robustas. Entender que un caso, o 2 o 3, pueden ser experiencias, pueden ser situaciones aisladas. Es cuando la evidencia puede ser reproducible, y aquí viene todo el tema de la metodología. Es cuando la evidencia puede ser reproducible en donde podemos llegar a una conclusión y saber una verdad un poco más sólida. Al inicio, por ejemplo, se comentaba mucho de los factores de riesgo y se hablaba mucho de hipertensión. Después se habló mucho de diabetes, obesidad, etcétera, etcétera. Pero ha sido cuando se ha empezado a juntar más evidencia. Han habido estudios con pocas personas, estudios con más personas, estudios al inicio solo en China, después en Italia, después en España, después estudios ya en más países, estudios en varios países, grandes estudios, una excelente experiencia en el Reino Unido, que eran, si no me equivoco, 24 millones de personas. Todos estos tienen limitaciones, evidentemente, pero ha sido este agrupamiento de información que nos ha permitido llegar al conocimiento que tenemos hoy día, de tener factores de riesgo bastante establecidos, factores para el pronóstico también bastante establecidos, y que seguirán cambiando. Algunos perderán fuerza, otros se irán identificando, y eventualmente también llegaremos a un punto de conocimiento más sólido en relación a la vacuna o en relación a algún otro tipo de tratamiento que se vaya analizando, estudiando. Y mientras más pase el tiempo, más vamos a poder conocer también de este virus. Zulma, en el caso también volviendo al tema de las cifras y los principales errores, hemos aprendido qué indicadores tener en cuenta para monitorear el avance de la enfermedad y qué indicadores no, ¿no? O sea, por ejemplo, al inicio se comparaban el número de contagios, que dependía mucho de las pruebas realizadas, se comparó letalidad, se empezaron a comparar fallecidos, luego exceso de muertes. ¿Cuál crees tú que es el mejor indicador que hemos aprendido a seguir o vigilar en estos meses para tener una mejor idea sobre el desarrollo de la pandemia? ¿Y cuál es el principal error que ha habido en este camino? Bueno, hay muchos, yo creo que hemos venido todos aprendiendo bastante y digamos, el error de alguna manera es no aceptar que sí hay cosas que hemos aprendido y que debemos definitivamente cambiar. Yo no creo que haya un único indicador que sea útil para hacer el seguimiento de la pandemia. Creo que se debe llegar a un grupo de indicadores. Por supuesto, hay unos que nos indican la transmisión, cómo va en el instante, y a eso nos referimos, por ejemplo, con el número reproductivo efectivo. ¿De dónde provienen los datos de estimar ese número reproductivo efectivo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tan buenas son las pruebas que se han utilizado para captar en tiempo real? Si las pruebas no nos están captando la infección en tiempo real, sino con retraso de infecciones que ocurrieron hace 2 semanas, 3 semanas,
pues ya de entrada eso empieza a ser una limitante para tener hoy en día cuál es la realidad del hoy. Pero luego también tenemos otros indicadores que creo que es muy útil, lamentablemente que es el más útil finalmente termina siendo, es las muertes, simplemente las muertes por millón de habitantes, que es lamentable que tengamos que llegar a utilizarlo, pero de alguna manera es uno que permanece mucho más estable en la calidad del dato con respecto al que depende de la capacidad de testeo que varía mucho de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, compararnos entre países es imposible utilizando simplemente números de casos o casos por habitantes, porque hay países que utilizan unas pruebas, hay otros que utilizan otras, hay unos que solo muestran sintomáticos, hay otros que en cambio lo hacen de forma masiva y captan una altísima proporción de asintomáticos. Entonces no es útil, pero para compararnos entre países, entonces lo más útil, siempre lo he dicho así, es el número de muertes asociadas a COVID por millón de habitantes. Y eso como va variando en el tiempo, de forma acumulada, etc. Pero dentro de un mismo país, cuando se utilizan estrategias de testeo similares, compararse el número de casos podría llegar a ser útil. No sé específicamente el caso de Perú, pero conozco de otros países donde, digamos, si las estrategias de testeo son más o menos similares a nivel subnacional, pues puedes utilizar los datos de casos para compararte dentro del mismo país, no entre un país y otro, pero sí dentro del mismo país. Creo que el principal error con el tema de los indicadores o en general con el tema de la pandemia, yo creo que el principal error que todos hemos cometido en la mayoría de América Latina es pensar que la pandemia es un tema de unos meses y de corto plazo. Y pensar que entonces hay que tomar soluciones de rapidez y soluciones como que lo más barato, que al final sale más caro. Creo que el aprendizaje mayor sería que viéramos esta pandemia como una oportunidad de mejorar los sistemas de vigilancia, las capacidades diagnósticas, la proporción del recurso del Producto Interno Bruto que se le invierte a investigación. La pandemia debe ser una oportunidad para mejorar. Si de esta pandemia no salimos todos como América Latina fortalecidos en nuestros sistemas de investigación, de vigilancia, de capacidades analíticas, de capacidades de laboratorio, si no salimos fortalecidos, quedaremos en una posición mucho más débil de aquí en adelante y quedaremos totalmente expuestos a los peligros de nuevas epidemias y pandemias. Nosotros ya tenemos una gran carga por dengue, malaria, muchas enfermedades que debieron haberse controlado hace mucho y que esa falta de inversión en ciencia, en las redes de laboratorio, en la capacidad científica nos pone en una situación muy desventajosa con respecto al mundo. Ahora en el acceso a medicamentos, acceso a vacunas, ¿qué países de América Latina van a poder producir por sí mismos vacunas? Cuando quisimos tener PCRs reactivos, toda América Latina en escasez de reactivos que lleva a los países a tomar lamentablemente las decisiones de recurrir a otras pruebas que sí estén disponibles, pero no son de la mejor calidad. Tenemos que salir fortalecidos de esto y tener datos libres, transparencia, es costoso. A veces los países no tienen datos libres porque quieran ocultar los datos, no, simplemente la infraestructura para que transmitas datos en tiempo real, limpios y de calidad, es costosa. Entonces, el error, creo yo, es pensar que vamos a volver a una normalidad muy rápida sin que haya un cambio sustancial en los sistemas de vigilancia, en las capacidades y perder la oportunidad de que esta pandemia nos deje fortalecidos. Ese es el mayor error, yo creo. Gracias, Zulma. Y además, como mencionaban los tres en diferentes momentos, estar mejor preparados implica también garantizar un mejor acceso a la salud universal para todos, ¿no? Porque esta pandemia también ha expuesto los altos niveles de desigualdad. Muchas de las personas que han muerto no han muerto específicamente por los síntomas que genera el virus, sino también porque no tuvieron un acceso oportuno a la salud pública. Gracias a los tres. Antes de terminar el programa, los quiero invitar, les he pasado a ustedes tres por interno un link y voy a compartir con ustedes el último video de la campaña Esto no es broma, es urgente, que promueve la importancia de cuidarnos y también de cuidar a los otros para luchar contra
la COVID-19. Se trata, el video que vamos a compartir, de un dúo de dos raperos, de Luis Eduardo Campos Madrid, conocido como El Ciem, y Renata Flores, una rapera que además rapea en quechua, y que ha sido producido por Kenneth Sarabia. La campaña usa el hashtag #EsUrgenteGente en redes sociales y se ha lanzado hoy día a través de la iniciativa Resucita Perú, que es coordinada por el sacerdote jesuita, el cardenal Pedro Barreto, y que promueve además una reflexión profunda sobre la necesidad de interactuar y conversar entre las diferentes disciplinas que se necesitan para enfrentar esa pandemia. No solamente epidemiólogos, médicos, sino también sociólogos, antropólogos, esa mirada interdisciplinaria es la que nos va a ayudar a entender los otros factores que han sido determinantes también para el avance. Entonces, les compartimos el video ahora y luego ya nos despedimos. Les he compartido a ustedes el link interno. Ella mira, amigo, soy el siguiente. Yucacani, Renata Flores, vengo a decirte lo que tenemos que hacer. Si es que este virus lo queremos vencer. En medio de esta difícil situación, muchos recurrieron a la automedicación. No hagan caso a las cadenas virales. Escucha lo que recomiendan los profesionales. WhatsApp hampi kunata, mana uyari, chuwak hampi kunata, ama uyar, chumedu kunaja, mana samaris, payakachanku, médico maniscan, wasikipi, kapikukanki, está muriendo gente, esto no es broma, esto es urgente, hay que hacer las cosas bien. Somos parte del problema, seremos la solución. Ella mira, amigo, soy el siguiente. Yucacani, Renata Flores, vengo a decirte lo que tenemos que hacer. Si es que este virus lo queremos. Bien, entonces esto ha sido Es Urgente Gente. Lo que busca la campaña, y también nos estamos sumando desde Ojo Público, es a apelar a la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos, no solamente para protegernos a nosotros, sino también para no convertirnos en vectores de contagio hacia los que más queremos. Hay que seguir usando las mascarillas y evitar los lugares concurridos. Yo los quiero agradecer a Rodrigo, a Zulma y a Juan por acompañarnos en este programa. Los que se han sumado tarde pueden volver a verlo en nuestros diferentes canales de tanto YouTube como en redes sociales. Y nos vemos el próximo jueves a las 6:30. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Pedro. Gracias.